Nueva Inglaterra, 1735. Una serie de colonias aisladas sobre la costa atlántica se estaban uniendo lentamente para formar lo que luego sería América. En la iglesia congregacional de Northampton, Massachusetts, comenzó un reavivamiento que pronto provocaría el gran despertar. El joven y elocuente ministro de Northampton, Jonathan Edwards, hablaba acerca de una nueva religión de la experiencia. Ponía énfasis en una infusión especial de la gracia divina, como señal de la salvación. Y los sermones de Edwards inspiraban a muchos de sus feligreses. Cientos se convirtieron, pero daría la impresión de que un aspecto de su enseñanza paralizó al resto por el temor. Habían caído presos de una atadura espiritual que continúa inmovilizando a muchos hasta el día de hoy. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos y veamos qué nos dice acerca de la predestinación. Mientras Hester Williams caminaba lentamente hacia la iglesia, el cielo sobre su cabeza parecía especialmente lóbrego. Hacía frío en Northampton. Hester avanzaba con dificultad sobre la capa de medio metro de nieve. Saludó a un transeúnte con una sonrisa, pero en su interior, esta joven mujer se estaba sintiendo terriblemente angustiada. No podía avisorar una salida para sus problemas. Pocas semanas antes, Hester había experimentado lo que consideraba como una infusión de la gracia divina. Y después de uno de los servicios de Jonathan Edwards, quedó extática con la sensación del amor de Dios. Le parecía que el Salvador estaba muy cercano. Pero después de esa transportación de entusiasmo, como se lo llamaba, llegó un periodo de letargo y depresión. Y el pastor Edwards solía advertirles que el diablo también producía experiencias de éxtasis. Y Hester se preguntaba si su entusiasmo había sido un truco satánico o si había sido tocada realmente por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podía saberlo? Antes que nada, Hester quería tener la seguridad de que se encontraba entre los elegidos de Dios. Y Jonathan Edwards enseñaba que algunos están predestinados para la salvación y otros están para la perdición. El destino eterno de cada uno no depende de nuestras decisiones. Eso es lo que él enseñaba. Y Edwards también enseñaba que no había manera de saber si estábamos entre los elegidos o no. Y una persona podía vivir de la manera más piadosa y moral y estar, sin embargo, destinado inevitablemente a la condenación. Hester Williams dejó atrás el frío e ingresó a la iglesia de Jonathan Edwards con la esperanza de que ese domingo pudiera ser diferente, esperando que algún rayo de certeza pudiera alcanzarla. Pero cuando el reverendo Edwards se levantó y predicó su discurso, las esperanzas de Hester se desvanecieron. Edwards estimuló a la congregación para adherir a todos los requerimientos de la vida cristiana, pero solo para estar seguros de una cosa, que no habían cometido ningún acto que les impidiera llegar al cielo. Y el ministro resumió su posición con estas palabras. Él dijo: es mucho mejor alimentar la posibilidad de ser salvos que la certeza de la perdición. El servicio terminó y Hester caminó en silencio, sin esperanzas, hacia el frío exterior. Para ella había comenzado la parálisis de la predestinación. He inventado el personaje de Hester Williams como ejemplo de las muchas personas reales que han sufrido de esas terribles ataduras espirituales. Ahora la pregunta es, ¿cómo se originó esta doctrina? ¿Cómo podían los cristianos creer que Dios sería tan arbitrario e injusto? ¿Sabes que para comprender la predestinación debemos regresar hasta uno de los grandes reformadores, Juan Calvino? Calvino era un talentoso teólogo que tenía gran estima por la soberanía de Dios. O sea que para Calvino Dios era el gobernante absoluto, el rey omnipresente cuya voluntad
no se podía resistir. Y Calvino razonaba que si el Todopoderoso controlaba todas las cosas, entonces el hombre no podía actuar independientemente de él. Y para Calvino, la soberanía de Dios eliminaba la libertad del hombre. Este reformador estaba reaccionando ante la iglesia medieval con todas sus penitencias y ceremonias destinadas a obtener la salvación. Y Calvino afirmaba con vehemencia que la salvación proviene solo de Dios y es solo por gracia. Las obras del hombre no tienen nada que hacer. Pero ese encomiable énfasis en la gracia de Dios llegó a excluir la decisión del hombre. De esta manera, la predestinación estricta nació como doctrina y desde los tiempos de Calvino se ha diseminado con distintas formas. Pero la parálisis espiritual parece ser el resultado inevitable. La gente comenzó a comprender que si el destino ya está decidido, no tiene mucho sentido tratar de modificarlo. ¿Por qué luchar? ¿Por qué pelear contra el pecado? El resultado ya está determinado. ¿Y para qué orar? Cuando el hijo de Jonathan Edwards cayó enfermo con una fiebre intensa, se vio obligado a orar por misericordia, pero solo porque ese era su deber. Un contemporáneo de Edwards, llamado Benjamin Franklin, vio la incongruencia de esto. Razonó que si todas las cosas estaban ya decididas, la oración era un absurdo inútil. La creencia en una predestinación rígida también ayudó a demorar el comienzo del movimiento misionero moderno en el siglo XIX. Los que pensaban que Dios ya había elegido a sus escogidos no vieron razón para preocuparse porque no hubiera elegidos en la India o en la China. Y el impulso del Evangelio se paralizó. La oración se paralizó. El crecimiento cristiano se paralizó. Es que, amigos, la predestinación paraliza. Pero lo que es más trágico es que quien niega las promesas explícitas de las Escrituras es justamente este concepto de la predestinación. Veamos algunos textos muy claros. El apóstol Pablo es claro referente a esto. Él escribió a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículos 3 y 4, lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Juan es muy claro en esto también. ¿No dice San Juan 3:16? Tú lo conoces de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pedro también es muy claro. Nos asegura que el Señor es paciente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos da la impresión de que Dios haya predestinado a algunos para salvación y a otros para su perdición. Si así lo fuera, sería una burla para las generosas promesas de Dios. Haría que la preciosa invitación de Jesús, venid a mí, todos los que estáis cansados, todos los que tenéis sed, fuera en realidad una broma de mal gusto. Bien, en vista de las claras promesas de las Escrituras, muchos abandonaron la idea de una predestinación rígida. Sencillamente no podían creer que el Padre Celestial fuera a enviar a cierto número de sus hijos al infierno arbitrariamente. Pero sobrevivió una forma, escucha bien, de predestinación modificada. Vino de lo que Calvino había llamado la preservación de los santos. Se lo conoce más popularmente como seguridad eterna. O sea que la nueva predestinación permite que el hombre decida hasta cierto punto. Está en nosotros aceptar o rechazar a Cristo como Salvador. Pero después que lo hemos aceptado, nuestro destino está sellado. Nada de lo que hagamos podrá modificarlos. Y lo conocemos como la teoría de una vez salvo, siempre salvos. Es como si tuviéramos libertad de elección antes de ser cristiano, pero después la libertad desaparece. Esta nueva predestinación está más en armonía con un Dios amante que el concepto antiguo, pero igualmente contradice algunas verdades explícitas de la Biblia. Así como la antigua predestinación negaba las claras promesas de la Escritura,
La nueva predestinación niega sus claras advertencias. Bueno, el escritor de Hebreos es claro, nos advierte en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 lo siguiente. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y no se refiere a las fallas ocasionales que todos tenemos en la vida cristiana. La Biblia nos promete claramente el perdón de nuestros pecados. Y este pasaje es una advertencia de un patrón deliberado y constante de pecado que rechaza el perdón de Cristo. Podemos rechazar el sacrificio por los pecados. El apóstol Pedro, hablando de los que son corrompidos por el mal después de aceptar a Cristo, dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea que podemos volverle la espalda a Cristo, podemos rechazar el perdón que nos ofrece, y Dios respetará esa decisión. Si creemos que nuestro destino como cristianos está sellado, ¿qué hacemos con todas las exhortaciones del Nuevo Testamento a aferrarnos a nuestra fe y perseverar hasta el fin? Pierden todo significado. Las advertencias más serias de la Biblia para que no nos apartemos carecerán de sentido. Pero la nueva predestinación nos da un poco más de seguridad que la antigua, pero al final nos conduce a la misma clase de parálisis espiritual. Si nuestro estatus celestial está garantizado sin importar las decisiones que hagamos, ¿qué sentido tiene decidir por el bien? Si después de aceptar la salvación nuestra fe ya no puede afectar nuestro destino, ¿por qué luchar para mantener el foco en Cristo? Bueno, la antigua predestinación paralizaba a las personas con inseguridad y temor. La nueva las paraliza con la complacencia. La antigua llevaba a muchos a un legalismo desesperado. La gente producía buenas obras como señal de que estaba entre los elegidos. Pero la nueva estimula el letargo espiritual. Las personas pierden el sentido del elevado llamado de Dios. ¿Hay otra alternativa? ¿Hay forma de evitar tanto el legalismo como el letargo? Yo creo que la Biblia nos muestra la salida de la parálisis espiritual. ¿Sabes que es el sendero de la elección, el camino de la libertad bajo un Dios soberano? Y creo que ese es el camino que nos señala toda la revelación de Dios. Sin libertad de elección, muy pocas cosas tienen sentido en la Escritura. Y podemos verlo desde el mismo comienzo en el jardín del Edén. ¿Por qué cayó aquel mundo perfecto? ¿Por qué el dolor y la muerte entraron en la escena que Dios mismo había dibujado? Porque dos seres humanos, Adán y Eva, tomaron una decisión, y esta vez una decisión equivocada. No estaban en el paraíso como robots. Dios no forzaría su obediencia. Tenían la libertad para elegir un plan alternativo al de Dios. Lo mismo ocurrió con Lucifer. Y esa opción resultó ser una gran tragedia. Pero Dios igualmente les pidió que al hombre que eligiera libremente un destino mejor si así lo deseaba. Considera la larga historia de los israelitas. Oscilaban entre la idolatría y el culto a Jehová, entre el cumplimiento del pacto y la disolución moral. Israel padeció una gran cantidad de desastres y otras tantas liberaciones. ¿Por qué? ¿Estaba el Todopoderoso jugando algún juego con un pueblo cuyo destino ya había sido decidido? No. Los libros de Jueces, Reyes y Crónicas dejan claro que las decisiones de Israel eran muy importantes. Los israelitas vieron muy gráficamente los resultados de elegir a favor y en contra de Dios. Podían decidir su propio destino. Y en la cumbre del Monte Carmelo, el profeta Elías les presentó muy claramente las dos opciones. Allí estaban los sacerdotes de Baal, danzando frenéticamente, lacerándose a sí mismo, clamando a los gritos que su Dios aceptara el sacrificio animal. Y allí estaba también Elías, orando con fe y recibiendo una impresionante respuesta del cielo. Y en esa montaña, Elías hizo este llamamiento registrado en el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21.
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea que el profeta quería que tomaran una decisión. Israel tenía remedio para su letargo espiritual. Había una opción para el grave legalismo de los sacerdotes de Baal. Tan solo debían tomar una decisión. ¿Sabes que todos los mensajes de los profetas descansan sobre esa suposición? Que sus oyentes tienen la capacidad de decidir. Esa es la razón por la cual Dios nos suplica encarecidamente. Escucha el llamado divino, que está en Isaías capítulo 65, versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y Jesús continúa el elocuente llamado de Dios. Escucha su voz razonando en el templo de Israel. Está en San Mateo capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Captas esta expresión? No quisiste. Es que el amor no puede forzarse. Dios se rehúsa a forzar nuestra lealtad. Debe ser espontánea y libre. Es por eso que los apóstoles entregaron sus vidas para llevar el Evangelio a toda nación, lengua y pueblo. Porque todos deben tener la oportunidad de tomar una decisión. Y esa es la razón por la cual las epístolas del Nuevo Testamento están llenas de poderosos llamados. Querían que sus oyentes eligieran a Cristo, decidieran por su camino, optaran por su servicio. Y en el corazón de todas esas exhortaciones está la libertad de elección. Como ves, nuestro todopoderoso Padre Celestial tiene la grandeza de crear agentes morales libres. Quienes se adhieren al concepto de una predestinación rígida están limitando la soberanía de Dios. Y con esa idea, Dios solo puede hacer santos, perfectos o pecadores perdidos. No puede crear el milagro en los corazones humanos, dándoles libertad a cada uno para que responda de acuerdo con su individualidad. No, yo creo en un Dios soberano que es tan grande que les otorga libertad a sus hijos. Tan grande, escucha bien, que nos predestina a elegir. Y creo que su gracia es tan grande que puede ser ofrecida a todos. Dios ofrece su gracia y nosotros tenemos la libertad de responder. Esa es la base de nuestra certeza. Es la salida de nuestra parálisis espiritual. Dios no quiere que agonicemos por la incertidumbre de si estamos o no entre los elegidos. Tampoco quiere que nos hundamos en una falsa seguridad. Lo que quiere es que elijamos creer en Él. Escucha estas tranquilizadoras palabras del apóstol Juan. En la primera carta, está al final de la Biblia, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos saber que tenemos la vida eterna porque tenemos la libertad de elegirla. Tenemos la libertad para creer en Cristo. La vida eterna no se basa en nuestro comportamiento, sino simplemente en elegir a Cristo. Y eso le cierra la puerta al legalismo. Pero la decisión continúa siendo nuestra. Siempre somos libres para elegir a Cristo o rechazarlo. Y los versículos de las Escrituras que hemos leído lo establecen muy claramente. Tener la vida eterna significa continuar poniendo nuestra fe en Cristo, continuar una relación con Él. Eso le cierra la puerta a la complacencia. Oh, cuán agradecido estoy a Dios por esa seguridad. Él es fiel en responder a nuestras decisiones. Hay tanto a nuestra disposición, tanta gracia y amor, tanto poder, si tan solo lo elegimos. Muchos necesitamos comprender esta verdad más plenamente. Es que aún después de reconocer en nuestra mente que nuestro destino no está sellado, una cierta clase de parálisis, ¿verdad?, persiste en nuestras acciones. Puede que hayamos llegado a ser muy pasivos en nuestra relación con Dios. O tal vez hago un paréntesis aquí y digo, sabemos que tenemos la verdad,
y eso nos pone tranquilo y nos paraliza. No debe ser así. ¿Sabes que es cosa buena esperar en el Señor? En el sentido de buscar su guía. Pero hay creyentes que convirtieron la espera en vocación. Están esperando que algún milagro les aumente la fe, mientras que la palabra que construye la fe junta polvo sobre la mesa de la cocina. Están esperando que la lluvia tardía caiga sobre ellos, así pueden darle testimonio a su vecino. Pero él mismo nunca le dice una palabra a su vecino. Están esperando que ocurra un derramamiento del Espíritu Santo capaz de sacarlos de sus sillones y ponerlos en acción. Siempre están esperando. Escucha, amigo y amiga, la vida cristiana no es así. Dios responde a nuestras decisiones. Él ya ha puesto a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos, pero debemos elegirlos. Debemos dar un primer paso, entonces Dios nos responderá y hará que sucedan grandes cosas. El señor Goldberg, un ateo y alcohólico, tuvo que dar un paso. Su problema con la bebida lo había obligado a buscar la ayuda de un pastor cristiano. El pastor le preguntó si podía considerar al menos la posibilidad de que Dios pudiera ayudarlo. ¿Estaría dispuesto a reconocer su falta de fe e iniciar una experiencia con la oración? Goldberg fue confrontado con una elección. Podía seguir siendo ateo o podía dar un paso hacia Dios, que él no estaba seguro de que estuviera allí. Así que Goldberg decidió dar ese paso. Comenzó a orar cada mañana. Si eres quien la Biblia dice que eres, dame el poder para vencer mi problema con la bebida. Y esa oración era un paso muy pequeño, dado con muy poca fe, pero Dios respondió. Y Goldberg encontró el poder para dejar de beber. Su asombro se convirtió en fe y aceptó a Cristo como su Salvador. Adoniram Judson Gordon también tuvo que dar un paso. Era un conocido ministro de Boston, en Estados Unidos, y debió enfrentar en su ministerio lo que él denominó una creciente fatiga y desesperanza del espíritu. Todos sus esfuerzos parecían inútiles. Se volvió tan ansioso que su salud se deterioró. Y Gordon no esperó a estar en plena caída para ver si sucedía algo con su vida espiritual. Tomó una decisión. Comenzó a dedicarle un tiempo especial a la oración y al estudio de la Biblia. Y Dios le respondió. Y Gordon hizo emocionantes descubrimientos en la palabra de Dios y recibió el poder del Espíritu Santo. Su ministerio fue revitalizado. Sí, amigos, Dios responde a nuestras decisiones. Bendice nuestros primeros pasos, aunque sean vacilantes. Ya a manera de conclusión, quiero preguntarte, ¿sientes que debes tomar algunas decisiones en este momento? ¿Has sido afectado por la parálisis espiritual? ¿Has hecho de la espera una costumbre? Creo que Dios te está indicando que debes seguir un nuevo rumbo. Puede ser el de la fe en Cristo, el del redescubrimiento de su palabra, el de una tarea especial para su causa. En fin, podrían ser muchas cosas. Por favor, toma ese primer paso de fe, da ese primer paso de fe. El camino puede parecerte difícil al comienzo, pero puedes hacer una elección, puedes dar el primer paso. Y Dios te responderá. Todos sus abundantes recursos estarán a tu disposición. Dios es quien espera. Siempre está esperando por nosotros. Que decidamos lo correcto. Para eso nos dejó su manual, su palabra. Nosotros debemos hacer una elección. Está en nuestras manos dar el primer paso. Te invito a dar este paso junto conmigo mientras oramos. Querido Padre Celestial, gracias por poner delante de nosotros el mejor camino para elegir. Tú respetas nuestro libre albedrío. Jesús murió para hacernos libres. Queremos dar ese primer paso. Hoy aceptamos y elegimos la vida eterna, elegimos a Jesús. Ayúdanos a permanecer en Él y que Él por su Espíritu permanezca en nosotros y de esa manera que esté siempre presente el gozo de la salvación en nuestras vidas. El enemigo nos quiere separar de Jesús, pero a través de las herramientas que has puesto a nuestro alcance, la oración y el estudio de tu palabra y el testimonio cristiano,
que podamos mantenernos unidos a Jesús todo el tiempo. Te necesitamos siempre. No queremos ser como otros que comenzaron la carrera para luego apartarse. Queremos llegar a la meta y estar listos cuando Jesús regrese. Te lo pedimos y agradecemos en su bendito nombre. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Querido amigo y amiga, la nueva serie de Escrito está, Fe a toda prueba, ya está disponible. En ella nos trasladaremos al antiguo Imperio Romano, donde los primeros cristianos, rodeados por un ambiente sediento de poder, lujuria y persecución, lucharon para mantener una fe viva pagando el precio de la muerte. Y aunque carecieron de poder político o recursos económicos, alcanzaron la victoria. ¿Cómo pudieron estos mártires soportar la tortura y el dolor? ¿Cómo mantuvieron viva la llama de la fe? Y aún más importante, ¿cómo puedes tú tener esa misma fe en la hora de la prueba? Fe a toda prueba. 5 temas que desafiarán tu fe. Adquiérela hoy mismo visitando la tienda de escritoestá.org o llamando al 423-362-5834. El tiempo ha pasado rápidamente y llegó el momento de despedirnos. Te animo a que continúes tu estudio de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás una variedad de estudios bíblicos y materiales que te ayudarán en tu caminar diario con Jesús y te fortalecerán en tu vida cristiana, como también podrás ver los otros programas anteriores que hemos presentado. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.